Pues muchas gracias a vosotros por invitarme al foro. Y como bien acabas de comentar, pues sí, yo esta mañana de sequía en el Duero no querría ser cenizo y deciros, especialmente a los locales, bienvenidos al Mediterráneo. Estáis en una situación peor que la del 2008. Yo creo que antes de ayer la ministra García Tejerina dijo que era una situación extrema y especialmente el sector agrario y agroalimentario está sufriendo una de las peores situaciones en el Duero y en Castilla y León. Por tanto, vamos a enfocar esto de alguna manera. Si alguna experiencia puedo aportar por edad o por llevar demasiados años en este tema, alguien como yo, que soy agricultor, lo he sido siempre, me dedico al viñedo en el Priorato y a las frutas, especialmente cereza y melocotón en el Valle del Ebro. Por tanto, esa parte me la conozco bien como usuario. Y dirigir una patronal de multinacionales que utilizan el 90% de su producto agua como materia prima y el otro 10% azúcar de remolacha del Duero, básicamente. Con azúcar y productos sin azúcar, pero lo que llevan todos es agua. Y cuando veis los titulares por ahí, magnificados, exagerados, pues el papel de lo que hace Pepsi-Cola, Schweppes, Suntory, Coca-Cola a nivel mundial, han dejado el acuífero tal seco, han hecho lo otro tal. Siempre noticias muy grandotas, titulares muy disparatados, muy vinculados a la potencia de la marca. Claro, con la Pepsi, las patatas fritas, las Lays, han ido llenas de copas, han traído hasta una copa a Madrid el fin de semana pasado, lo digo yo que soy de ahí del otro lado, ¿no? No iba con la Juve, las cosas como son. Pero claro, realmente somos unas empresas muy mediáticas, utilizamos agua, pero la gente hace una abstracción cuando habla de agua y magnifica los temas sacándolos de quicio sin ningún tipo de rubor. O sea, claro, que el 80% del planeta sea agua, eso se obvia. Que solo un 2% de ese 80% sea agua dulce que podamos utilizar, nadie ni se fija ni se acuerda, pero que ese 2% como 100% solo utilicemos el 1%, eso sería ridículo. Digo, hombre, señores, estamos en el siglo XXI, ustedes tienen capacidad, tienen memoria histórica, tienen tecnología, espabilen y gestionen bien este recurso. Vale que es un recurso escaso, pero ustedes tienen mucha experiencia, tienen siglos de experiencia y tienen cada vez más tecnología. Claro, también tienen cada vez más costes, y tienen costes como el tema de los costes energéticos, los veremos un poco durante la exposición, y tienen ustedes una serie de opciones. Opciones a las que me quiero referir ya en esta introducción de toma de contacto. Es decir, claro, nosotros tenemos una serie de objetivos a los que no debemos renunciar. Y lo hacemos nosotros como empresarios, como multinacionales, y lo hago yo como agricultor, y creo que lo debería hacer toda la colectividad académica y científica. Es decir, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 son cuestiones sine qua non a defender en el ámbito económico, social y, evidentemente, en el ámbito ambiental. Disparates como la toma de posición involucionista de la semana pasada de la administración Trump, mirándose el ombligo y replegándose a negar la realidad, que tenemos que ir a una sociedad que apueste por la descarbonización y que apueste por el planeta, es lo primero que pedimos nosotros como empresarios. Hay algún colega por aquí, periodista y amigo, se hizo poco hincapié, pero la misma noche que Trump hace la rueda de prensa, suelta sus twitters, hay una serie de empresas, entre ellas 2 petroleras, que se descuelgan del consejo asesor. ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedad organizada, debemos manifestar que apostamos por políticas de futuro, aunque nos cueste esfuerzo de reactualizarnos, aunque nos cueste un esfuerzo de toma de posición valiente, a la cual no podemos renunciar. Planetas no se construyen cada vez más, y sale algún negacionista y dice, oye, con el tema del cambio climático estaremos todos más frescos. Sí, muy bien. Pues mire, el año pasado no tuvimos cerezas nosotros en casa porque nos faltaban 150 horas de frío al año que no se produjeron. O este año tenemos unos problemones de sequías constantes a los cuales tenemos que afrontar con una serie de políticas de medio o largo plazo, como puede ser, y lo veremos, el seguro agrario, por ejemplo, o el continuar la inversión en obras de infraestructura absolutamente necesarias, modernizaciones de sistemas de regadío, obras de regulación, etcétera, etcétera, acompasado con la necesaria
calidad de las masas de agua y con la necesaria inversión en mantenimiento ecológico. Por tanto, esta sería un poco mi posición, y insisto, os agradezco que me hayáis invitado, no es lo mío, no lo hago normalmente, pero bueno, reflexionar un poco sobre esto y a partir de esa experiencia 2008-2012, si os puede ser útil para algo, pues bienvenido sea. Cuando os he dicho bienvenidos al Mediterráneo, recordar el domingo pasado, creo que hace 10 días, el Raimon, el cantante de Xàtiva, se jubiló y dio el último concierto. Pero tenía una canción que yo la utilicé mucho en su momento, que decía: en mi país la lluvia no sabe llover, o llueve poco o llueve demasiado. Si llueve poco es la sequía, si llueve demasiado la catástrofe, ¿no? Y el tío es que la acertó. Evidentemente, esto era así, es así en el Mediterráneo y se sigue exacerbando. Y se sigue exacerbando por el niño, por la niña, por el cambio climático, por los desastres que generamos entre todos, pero con eso tenemos que convivir y eso tenemos que gestionar. Si alguna experiencia os puede servir, os puedo dar como gestor público, en la etapa de gestor público, es que gestionar, para mí, obliga a tomar decisiones. Y hacer política, de esto que se habla todo el día y tal, está todo el día la política, palabras vacías, ahí en mi pueblo están con lo del procés, el otro con el de la moto, etcétera, tal. Hacer política es priorizar el presupuesto. Y lo demás, paplinas. O sea, una política más progresista, más social, menos social, más desarrollista, más no sé qué, más no sé cuánto, en función de cómo priorices el presupuesto. Eso es el juego que tiene quien está gestionando la cosa pública. Y si en un caso como el actual salimos de una situación de crisis larga y una poscrisis, si estuviésemos, por desgracia, en un país que encima no creciese y con unas limitaciones presupuestarias brutales, poca política puedes hacer. Entonces hay gobernantes que cuando no tienen presupuestos se dedican a legislar y hacen leyes para todo. Es una práctica habitual desde hace 200 años, prácticamente. Pero bueno, hacer políticas, tomar decisiones y gestionar. A mí me tocó, en un momento determinado, algo duro y tomamos decisiones poco simpáticas. Y tuvimos que hacerlo con el máximo de consenso posible, especialmente entre quienes tenían un problema cierto de falta de recursos, incluso de abastecimiento. Yo recuerdo, llegué a la Secretaría con el área metropolitana de Barcelona, 7 millones de personas, con una escasez de recursos brutal en cuencas internas, toda una serie de obras que estaban lanzadas, pero no acababan de estar en disposición de ponerse en marcha. Por tanto, nos pilló la sequía, nos pilló la crisis, antes de tener resueltos una serie de temas que diesen garantía o estabilidad. Había un debate vivo, de alguna manera se ha contemporizado con un pacto. Yo creo que el pacto es, ya nadie discute la necesidad de mejora de los recursos, y no solo nadie lo discute, la Directiva Marco del Agua lo obliga, y las inversiones en el buen estado de las masas de agua han sido una obligación que se ha interiorizado. Y el estado de los propios ríos, en el caso de las aguas superficiales, es algo que realmente sigue estando ahí. Claro que hay problemas todavía en depuración, etcétera, etcétera, pero se ha hecho todo un recorrido y al menos ya nadie cuestiona que se puede afrontar la gestión sin tener una situación o una visión global del sistema. Pero insisto, no solo era el área metropolitana de Barcelona, recuerdo la crisis durísima en Huesca, recuerdo Jaén, Málaga con un problema brutal de abastecimiento. Y frente a eso no valía decir, bueno, un debate. Me pilló un choque de trenes de estos bastante simpáticos. Los dos son amigos. Cañete, con un plan hidrológico nacional lanzado, basado en una política dura de inversión, trasvase y tal cual, en época de crecimiento económico también, todo hay que decir, se podía hacer, y un plan de reversión de ese gran criterio de plan hidrológico nacional y basarlo en una nueva generación de recursos, básicamente desaladoras, otro tipo de utilidades y una política importante de pedagogía. Esa yo creo que era coincidente, los dos, aunque uno lo dijese mejor o peor. Cristina Narbona hizo mucho énfasis en la pedagogía del buen uso del recurso, de la concienciación ciudadana, concienciación que en muchos casos vino por la vía del recibo.
Incrementando el precio del recibo se baja el consumo, que ni os lo cuento. Para usos urbanos, para usos agrarios y para usos industriales, y especialmente para generación eléctrica, ahí ya no se atrevió tanto nadie. O sea, cuando se habla de recurso y de valorar el recurso, y quien contamina paga y quien la utiliza paga, casi siempre este es el ciudadano que abre el grifo en su casa. Lo demás está todo bastante más condicionado a las propias concesiones y a otros esquemas. Bien, había casos extremos y de primera página y portada de periódicos, como era las tablas de Daimiel. España es un portaaviones entre el equilibrio entre Europa, Centro Europa, el norte, Eurasia y África, y pasan por aquí todos los bichos simpáticos del mundo mundial, todas nuestras aves, las mejores, y coño, aparcan y echan un trago. Y el trago lo echan en Doñana, en Villafáfila, con las tablas de Daimiel, que les viene bien a mitad del recorrido. Bueno, aquello estaba como nunca, se había secado. En el año 82 yo recuerdo ver pescar barbos y tencas en los ojos del Guadiana. En el año 92 había un letrero en medio de uno de los ojos, lo recuerdo, lo tengo fotografiado, venía, se venden melones. Pero un cacho de letrero venía, se venden melones. Y, o sea, donde se pescaba, se cultivaba y se acabó. El acuífero había bajado de nivel, se había iniciado un incendio de turba, ese lugar que es emblemático, que era Parque Nacional, reserva de la biosfera y tal y cual, se estaba destruyendo. Yo lo pongo como ejemplo de una toma de decisiones arriesgada, insisto, me costó muchas broncas, pero ahí está, las tablas de Daimiel, con una capa de agua muy importante, solo con 3 decisiones. Se hacían aportaciones de agua desde la cabecera del Tajo, a través de, como estoy con el Alzheimer, de un río que no llegaban nunca. Yo cuando llegué al departamento se habían trasvasado 12 hectómetros, de los cuales no había llegado ni uno. Entonces se me ocurrió una burrada, como la misma tipo de burrada, pactada, pero asumiendo riesgos, que tomamos cuando hablé con el gobierno de Aragón de que había que meter un tubo por el lateral de la autopista A7 y llevar agua a Barcelona. Desde el Consorcio de Aguas de Tarragona y llevar agua a Barcelona. No le podías decir a 7 millones de personas, usted está mal colocado geográficamente y usted no tiene derecho al recurso. No podías decir, las tablas de Daimiel las vamos a descalificar, ya no va a ser parque nacional, vamos a seguir sembrando melones o no, y vamos a olvidar ese humedal. Entonces utilizamos una infraestructura que estaba ya a medio hacer, que era la tubería de la llanura manchega, y ese trasvase, bastante más pequeño, lo metimos por el tubo y llegamos a las tablas. A la par que quien estaba usando, ni expoliando ni nada, estaba usando el recurso, eran pozos para riego en el propio entorno de las tablas. Y ahí hicimos una actuación de compra de fincas. Compramos las fincas y compramos los pozos. Utilizamos esos pozos que estaban en funcionamiento para apagar el incendio de turba. Hicimos algo que si a alguien se le ocurre hacer en un parque nacional, le pueden llamar de todo, me lo llamaron, no pasa nada, que es meter maquinaria pesada para compactar y para cerrar el incendio de turba. En paralelo, comprar las fincas, aportar el agua por la tubería manchega y compactar en la presa de Molemocho y en 2 sitios más donde se había producido una rotura brutal, compactar con arcillas, algo que casi me matan, pero es que los británicos, los de UK, lo hacían con lámina de butilo. Yo digo, hombre, si lo hago con lámina de butilo me matan del todo, pero lo voy a hacer con arcillas. Compactamos y logramos otra vez tener una superficie, bueno, de alrededor de 1000 hectáreas de humedal que se ha ido regenerando y recuperando. Las actuaciones de medio-largo plazo fueron la compra de las fincas, el cierre de esos pozos por la vía pactada previa compra, una aportación externa que no ha debido hacerse ya nunca más y una recuperación de un espacio que si no se perdía. Bueno, ese tipo de actuaciones las pongo como ejemplo, es esa parte que os digo que gestionar quiere decir tomar decisiones y asumir el riesgo de que te pongan verde. Los mismos que me ponían verde ecologistas después medio me felicitaron, los regantes que no les expropié ni les dije ustedes desaparezcan de la zona de Daimiel, sino sigan trabajando, y los empresarios y los trabajadores que estaban ahí, no les inhabilitamos, no hicimos un área de protección, dice usted por aquí ni aparezca. O sea, esa mezcla de decisiones comportan riesgos pero resuelven soluciones. Pero
Eso cuando te encuentras en mitad de un lío como estos, como la gestión de la crisis, no puedes hacerlo probablemente de otra manera. Bueno, puedes inhibirte y te quedas tan tranquilo, ¿no? Y yo creo que ahí empezamos a tomar una serie de decisiones también que se podían tomar en ese momento. Había que movilizar recursos y había que seguir haciendo algo que yo recomiendo seguir haciendo. En la situación actual, yo no tengo los números actualizados, pero España necesita una media, yo consideraría que entre 5 y 7.000 millones de euros anuales de inversión en agua. ¿En qué tipo de infraestructuras? Evidentemente, lo más urgente era atender los requerimientos de la Unión Europea, en saneamiento, depuración. Hay que seguir invirtiendo, había que seguir invirtiendo en regulación, porque necesitamos recursos. Incluso avanzamos en un sistema de regulación que no descartaría yo, no he visto el plan de Cuenca del Duero si lo contempla, regulación fuera de cauce. Teníamos un problema brutal entre Aragón y Cataluña, una comunidad de regantes, no la del Alto Aragón, sino la del Aragón y Cataluña, 100.000 hectáreas, para que os hagáis una idea, ¿eh? Es bastante más grande que los riegos del Carrión y más grande que Paihuelos. Y tenían un déficit de años sí, 3 años no, que no podían regar. Tomaron una decisión de sobre 1.000 hectáreas de cultivo, maíz básicamente y alfalfa, hacer una balsa fuera de cauce, ¿vale? El pantano de San Salvador, de materiales sueltos, lo hicimos en un tiempo récord, se hizo en un tiempo récord, y se acabó a hablar del déficit de agua en los riegos del Aragón y Cataluña, porque esa balsa fuera tal que no nos llevó ninguna bronca en hacer regulación en cabecera, porque aquello estaba de un nivel de sensibilidad tremendo, ha permitido durante estos últimos 6, 7 años, desde que se ha puesto en marcha San Salvador, de que los riegos estos son estables. Parte de esos cultivos que eran anuales, que maíz, alfalfa, etcétera, etcétera, han pasado a leñosos, hay mucho melocotón, hay mucha nectarina, hay mucho empleo, hay mucha industria, hay mucha exportación, y eso se ha consolidado solo con una actuación de regulación. Lo pongo como ejemplo, porque si no puedes hacer regulación en cauce, tendrás que buscarte la vida. Había otra pendiente en el Ebro, recuerdo de memoria, y insisto, yo no estoy ya en el tema, era regular el río Gállego en Viscarrués. Bueno, la última opción que nos dejaban no era una presa, los que sois aquí ingenieros y conocéis el tema, era un puente, era una presa con compuerta abierta continua, era un puente. Una presa con la compuerta abierta solo regulará avenidas en un momento determinado y no tenemos capacidad de bombeo y de desplazar hacia las balsas laterales que se iban a construir, solo que muy espontáneamente. Por tanto, opciones muy complicadas, alambicadas, que difícilmente resolverían el problema. Por tanto, habría que repensar ese tipo de temas y ese tipo de actuaciones, pero ahí estaban. Y después, el otro capítulo de inversiones dentro de estos 5 o 7.000 millones, algo muy importante. Si el 80% del agua que utilizamos la utilizamos en regadíos, había que afrontar la modernización. Hay una lista infinita de demanda de nuevas hectáreas de regadío, que habrá que ir viendo cómo se priorizan, y esos son motivos de discusión y de participación en el organismo de Cuenca, porque yo creo que esto, que es un acervo nuestro desde los ilustrados hasta ahora, que lo ha recogido la Directiva Marco del Agua, ese debate, y ahora incorporando el debate, todo el debate, incluso el debate ambiental, por supuesto, y la calidad de las masas, es donde debe fraguarse esos consensos. Y realmente, aparte de esa demanda de nuevos regadíos, lo que hay que tender básicamente es la modernización y la buena utilización. En años como este es cuando se ve, por ejemplo, lo recuerdo, en el Carrión, había una voluntad de modernizar clara por parte de los usuarios y ninguna voluntad por parte de los propietarios. Yo no sé si esto ha cambiado en estos últimos 7 años que yo no conozco el tema, pero ahí había una reacción a no abordar las obras de infraestructura por parte de la propiedad y una voluntad de abordarla por parte de básicamente agricultores jóvenes profesionales que trabajaban en régimen de arrendamiento, etcétera, etcétera, y esa obra se había frenado. Claro, en años como este es cuando se ve que esa modernización era necesaria. Cuando antes de ayer, y me invitasteis a esto, le eché un vistazo cómo estaba el lío, yo pensé que era lo clásico, ¿no? Yo pensé que el tema del Duero era pues la vieja bronca, León que llora porque le quitan el agua, Palencia, Valladolid, fíjate, estos siempre tienen agua y tal. No, es que no hay agua, ahora la cosa está peor. Y la solución a este tema, insisto, es seguir invirtiendo y seguir haciendo cosas. En el aspecto económico y social,
tampoco en el siglo XXI podemos dejar que las cosas vayan por su ciclo. Dice, bueno, ya vendrán tiempos mejores, ya escampará. En este caso no, ya lloverá. Yo creo que antes de ayer la ministra Tejerina dijo claramente, que yo lo comparto, que hay que apostar por el seguro agrario. Lo que pasa es que yo, como no estoy en el gobierno, voy más lejos. Hay que apostar por un seguro agrario obligatorio. En Europa estamos discutiendo el por qué seguir utilizando el 40% del presupuesto comunitario en una cosa que se llama política agraria común. Y algunos, cabezotas como yo, lo defendemos porque decimos que la política agraria común devuelve a los ciudadanos europeos, a todos, bienes públicos. Esos bienes públicos son seguridad alimentaria, seguridad en aspecto de calidad de los productos y de garantía de suministro de los productos, en una situación de bloqueo mundial, de crisis de materias primas, de lo que sea. No estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? La última crisis de materias primas por escasez se produjo no hace más de 10 años. Ahora estamos en un momento dulce, porque el precio de la materia prima de referencia, petróleo, está por alrededor de los $50 barril. Entonces nadie habla de nada. Si el precio del barril hubiese estado a 70 o 80, el cirio que se montaba con la no disponibilidad de agua para cultivar maíz hubiese sido brutal. Hubiese sido brutal porque el precio del maíz no estaría a los 30 centavos que está hoy, sino que estaría infinitamente a los 22, sino que estaría por encima de los 30. El maíz y la cebada siempre van pesetas todavía, ¿eh? ¿Vale? O sea, estaría por encima de las 50 pesetas y la gente querría agua para regar. No está así por culpa tal. Seguridad alimentaria, insisto, en cuanto a suministro, y Europa lo necesita, y en cuanto a calidad. Gestión del territorio, que aunque a alguien le parezca un cachondeo, es tan cierta como que el 80% del territorio europeo o lo estructura el mundo rural y la agricultura y la agroindustria como primer motor de inversión y desarrollo. Después hay otros elementos como el turismo, el ocio, otras industrias, etcétera, etcétera, tecnologías, tal, pero o es así o no es. Y dentro de ese catálogo de bienes públicos, el mantenimiento de las situaciones de la ecología y de la ecologización, el greening que decimos en Bruselas, para que esta Europa esté medio ordenada, medio simpática y la gente que sale los fines de semana puedan llegar a un territorio que no sea hostil y se los coman las aliagas, ¿no? Por tanto, en ese concepto de bienes públicos, donde aparece la agricultura, es cuando se hace necesaria la política agraria común. De esos pagos, que son 50 y pico mil millones anuales, 5.000 y pico, 6.000 para España, se podría condicionar, me atrevo a decir, una parte para un seguro obligatorio, parecido a algo común que tenemos todos en los coches, bueno, los que tenemos los coches asegurados. El seguro de terceros, o sea, si usted percibe una media de 250 a 300 euros por hectárea, puede destinar 10, 15 euros fijos para cuando haya una situación de crisis como esta tenga un retorno. Por ejemplo, es ir un poco más lejos de la política de seguros actual, pero son iniciativas que deben ponerse encima de la mesa en cuanto a gestión de la crisis económica y social, empleos, etcétera, etcétera. En cuanto a la gestión del recurso, insisto, seguir invirtiendo. Y ahora alguien me podría decir, ¿cómo vas a seguir invirtiendo? Hombre, es cierto, vamos a crecer al 2,8, vamos a crecer casi al 3%, esto empieza a funcionar, pero el presupuesto sigue siendo muy escaso. Los presupuestos nacionales, los presupuestos autonómicos y tal. Bueno, nuestros primos de aquí al lado, los portugueses, que han sido un país rescatado por 2 veces prácticamente, y están en una situación muy precaria, y siguen creciendo, han afrontado todo el crecimiento de los regadíos de Alqueva, lo he visto, 50.000 hectáreas nuevas, con el plan Juncker. Si alguna partida es financiable y elegible, es las partidas de infraestructuras de agua. ¿Por qué? Porque no son subvenciones a fondo perdido, todas son con retorno, los tipos de interés son, si no recuerdo mal, los próximos 25 años al cero, por tanto, un producto ideal para comunidades de regantes, municipios, polígonos industriales, para quien tenga que hacer un desarrollo de una infraestructura en una situación de poca disponibilidad de presupuestos. Con eso, y me pongo cabezota, digo que si paramos la máquina de la inversión, si paramos la máquina de la modernización de regadíos, de la regulación, de la depuración, de la mejora de las masas, etcétera, si paramos esa máquina,
nos vamos a encontrar con unos déficits que después tendremos que llenar en situaciones de crisis con bla, 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 la culpa es tuya de estar mal ubicado, fíjate, tal, recurso no hay. No, tenemos tecnología, tenemos capacidad, busquemos la financiación y sigamos en ese proceso de inversión. Bueno, yo no quiero dar mucho más la brasa, pero aparte de estas ideas, yo creo que de nuestro acervo en gestión de agua podemos, si somos capaces de conciliarlo con las necesidades urgentes, las climatológicas, las de desarrollo, las económicas, las ambientales, con una legislación que yo creo que es suficiente para la protección del recurso y la relación vertebración con otras políticas, agricultura, urbanismo, medio ambiente, tal, y somos capaces de pegar un salto sobre la parte de conflictos y litigios, porque no olvidéis que la gente sigue matándose por tres cosas, básicamente. Religión monoteísta, poder ser, linderos y agua. Recuerdo una frase gloriosa del presidente Carter, llegó a los Altos del Golán, ahora Trump también se fue a los Altos del Golán, no dijo nada, pero dijo, coño, esto se arregla en 2 ratos, aquí solo tienen un problema de religión, de linderos y de agua. Claro. 3.000 años llevaban pegándose estacazos por quién controlaba las fuentes del Jordán, porque que Dios es más simpático el tuyo o el mío, y si el lindero lo muevo para acá o para allá para tener yo el acceso y el control del grifo del agua, ¿no? Un pequeño detalle, claro, se marchó Carter, ahí siguió el conflicto del Golán y ahí sigue nuestro lío, y son líos que cada vez nos van a dar mayores quebraderos de cabeza. La pelea por los recursos, lo que está pasando en Centroasia, en el mundo caucásico, las repúblicas exsoviéticas que tenían el control al acceso del agua, básicamente el Himalaya, los 2 grandes ríos chinos, etcétera, etcétera, la India, etcétera, eso va a ser un polvorín que va a seguir estando ahí y al que hay que aportar, insisto, capacidad de soluciones, no buscar la bronca per se. La otra gran ventaja de nuestro sistema es la participación del usuario, el debate público, que no es necesariamente malo, salvo cuando se extrapola y se lleva, cuando se coge el rábano por las hojas te quedas sin rábano. O sea, el debate ambiental, el debate industrial, el debate de infraestructuras debe mezclarse, debe incardinarse. Y yo insisto, los planes pueden ser una buena solución y es un buen foro, los organismos de cuenca, y después tendría que haber pues una voluntad política difícil en un país a 17 comunidades autónomas y con tantos actores que debería tomar algún tipo de posición. Y después, cada maestrillo tiene su librillo y cuando llega quiere aportar ideas bien intencionadas, mayoritariamente, algunas excentricidades, y cambiar o pervertir los sistemas. Pues yo recomiendo que en el tema del agua, como en la gestión del territorio, fijemos objetivos de medio largo, no inventemos y no improvisemos. Somos un país muy dado a la I+D. Es cierto que en I+D, energética y de gestión de agua, teníamos muchos avances, pero la I+D que avanza con demasiado desapego en este país es la improvisación y el desparpajo. Y entonces, la improvisación y el desparpajo, cuando estamos hablando de un recurso escaso, te puede llevar a fracturas. Por tanto, yo recomendaría también, a ver si hay gente del mundo editorial por aquí y del mundo de la prensa, pues aunque sea riojano, Baltasar Gracián, los vinos de la Ribera y los de Toro me gustan más, pero igual, regalar el arte de la prudencia, porque sin un poco de prudencia la puedes liar. Viene a cuento de que volver al debate, y en este momento está encima de la mesa, y me importa entrar a él, es decir, si el agua es un bien privado, bueno, no, el agua es un bien de uso público, evidentemente, en nuestra legislación, y por suerte, y así se está generalizando en general. Pero la gestión tiene que ser necesariamente eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay una gestión eficiente de un recurso escaso y con necesidad de inversión continua, podemos encontrar con sorpresas. Por tanto, y sé que es un debate que está vivo, cualquier decisión que se tome en cuanto a la gestión debe ser buscando los criterios de eficiencia, que no son solo el coste en el recibo, que también. Pero hay una parte importantísima de pedagogía, de formación, de información al consumidor, al usuario, de corresponsabilización, y el último acto de corresponsabilización es el recibo,
Pero, por supuesto, lo que pretendemos, y así lo he plasmado en un dictamen en el Consejo Económico y Social en Bruselas, es buscar soluciones beneficiosas para todas las partes en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales y ambientales, porque con los grandes desequilibrios que existen en la mayor parte de ocasiones, quien sale perjudicado siempre es el más desfavorecido. Para acabar, os diría una cosa que me toca bastante las narices. Se está hablando de pobreza energética de forma continuada, y que las grandes compañías suministradoras, las eléctricas, son malas, no, son muy malas, y las de aguas, que son malas, malísimas, cortan el agua, cortan la luz, no sé cuánto, no sé qué. Oiga, el problema no es de pobreza energética. El problema, si usted quiere resolver el tema de los usuarios particulares, primero, está ya bastante resuelto, con todo mi respeto, y a nadie le cortan el agua a la luz, a no ser que sea alguien que esté absolutamente fuera del sistema, como una pobre señora de un pueblo ahí cercano al mío, Reus, que la pobre mujer murió por no pedir ni ayuda, ni enterarse la familia, ni los servicios sociales. Pero es la excepción. Lo normal es que, en este caso, los malos malísimos no desatienden a nadie. Pero el problema, y es a lo que voy, es la pobreza, no la pobreza energética. El problema es la precarización de los salarios, es la precarización de las rentas y la caída de la estructura básica de las clases medias. Por tanto, no hagamos demagogia con esto, y es muy fácil, ¿eh? O sea, lo de las compañías de agua cortan el agua, las compañías de luz cortan la luz. Hombre, no, por favor, lo que hay que hacer es preocuparse de que realmente se recupere un poco el poder adquisitivo. Y os lo digo también como director de una patronal de productos de gran consumo. Nosotros desde Coca-Cola, desde Pepsi, desde Schweppes, queremos que haya dinero en el bolsillo del personal. Y los que venden coches igual, los de la Renault de aquí, etcétera, etcétera. Si no hay otra vez disponibilidad monetaria, nos quedamos absolutamente cortados. Por tanto, es fácil decir, no, la culpa es de las grandes corporaciones, la culpa es del cha-cha-cha. No, oiga, usted tiene todo el derecho del mundo a mejorar el sistema, de acuerdo, a reflexionar sobre el sistema, me da igual que sea la recogida de basuras, que el tema de la municipalización del agua, absolutamente legítimo, los derechos democráticos están ahí. Pero, ¿qué hay que buscar en ese tipo de procesos? En la gestión de un bien de uso público. Coño, la gestión necesariamente eficiente, la incorporación de tecnología continuada, lo que os he estado dando la vara durante toda la mañana, que es la inversión continuada y no las políticas de corto. Si vas a políticas de corto y no implementas la inversión suficiente, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión y en el uso, la pedagogía suficiente hacia el usuario, vas condenado al fracaso. Sería una cuestión de pan para hoy, hambre para mañana. Con todo mi cariño y respeto a mi alcaldesa de Madrid, cuando se le ocurrió que saliésemos a barrer las calles, menos mal que dio marcha atrás, porque es que, joder, yo vivo entre Madrid, Bruselas, el Priorato y tal, y hoy me tenéis aquí, bajar allí a la calle Atocha a barrer delante de casa, me suponía un poco peñazo. Digo, hombre, yo le pago el impuesto, pero mire, si no le gusta la contrata, la cambia. O ponga otro tipo de barrenderos, ¿no? Pero no me diga que yo lo barra, porque es que estoy en otra cosa, ¿no? En fin, sé que este es un debate de los que tenéis aquí, lo vais a hablar durante la mañana, sé que la sequía era el debate por excelencia y la falta de recurso, y insisto, y termino, y os agradezco que me hayáis invitado, inversión, si no hay partida en el presupuesto, utilicemos la pasta de Draghi o de Juncker, conciencia global y gestión del recurso dentro de la gestión de cuencas, yo creo que es un buen tal. Y en el ámbito concreto de la economía agraria y alimentaria, avanzar en las políticas de seguros agrarios e incluso ir más lejos vinculándolo a la política agraria común y a una especie de aseguramiento obligatorio. Muchísimas gracias y perdonar el rollo.